Hola compañeros, mi nombre es Moisés Orozco y hoy voy a platicarles acerca del problema de la predicción de links. Bien, el problema de la predicción de links es un problema importante en el cual justamente toda su estructura, planteamiento y fundamento se basa estrictamente en la teoría de gráficas. ¿Por qué? Bueno, si recordamos, dentro de los fundamentos de la teoría de gráficas entendemos que una gráfica es un conjunto de nodos y de aristas, siendo que dentro de las múltiples interpretaciones y aplicaciones que pueda haber de esta teoría de gráficas, podemos entender a un nodo como algún sustantivo, verbo, objeto, y a la arista como una relación que une dichos nodos. Bien, en este caso particular, la predicción de links hace un fuerte hincapié, así como un fuerte razonamiento en la aplicación de una matriz de adyacencia. ¿Por qué? Bueno, es lo que pasaré a explicar en las siguientes diapositivas. Para esto haría falta definir primeramente el planteamiento del problema. Una librería cuenta con una base de datos con registros de autores y coautores de artículos científicos. Se desea predecir a futuro qué autores y coautores escribirán un artículo juntos. Bien, para esto tenemos justamente la cuestión del marco teórico. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la solución al problema? Bien, primeramente tenemos lo que vamos a ocupar, que van a ser tres métodos distintos. Estos tres métodos tienen su fundamento en la matriz de adyacencia y explicaré cada uno a profundidad. El primero se llamará un algoritmo de nodos vecinos. La cuestión de nodos vecinos también tiene que ver con los nodos adyacentes. Obviamente que para cuestiones más dinámicas de esta breve explicación de lo que es la predicción de links, bastaría o sería mucho mejor llamarles nodos vecinos. También tendremos el coeficiente de Jaccard, que también pasaré a explicar, y la asignación de recursos. En la asignación de recursos igual veremos que en las tres son ocupadas las matrices de adyacencias de diferentes circunstancias de la gráfica o en diferentes sentidos de la gráfica. En la cuestión del modelado tenemos que primeramente un nodo, como acabo de explicar hace un momento, que hace distinción a un sujeto o un sustantivo. En este caso un nodo será un autor o un coautor. Hace falta distinguir que un autor también puede ser coautor y un coautor también puede ser autor. Entonces por esto es que coautores y coautores serán distinguidos dentro de esta gráfica como nodos, y las relaciones que los unen va a ser la escritura de los artículos científicos. Bien, entonces continuando con la presentación tenemos las siguientes relaciones. Alejandro P. Buchmann ha escrito artículos científicos con Dieter Baum y Bernd Stromfels. Flavio Lorenzelli ha escrito artículos científicos con Hiroyuki Yano, Dieter Baum y Gabriel Bronner. Bernd Stromfels ha escrito artículos científicos con Alejandro P. Buchmann y Christoph Meinel. Christoph Meinel ha escrito artículos científicos con Alejandro P. Buchmann y Flavio Lorenzelli. Dieter Baum ha escrito artículos científicos con Alejandro P. Buchmann, Christoph Meinel, Flavio Lorenzelli. Eleanor Chu ha escrito artículos científicos con Christoph Meinel y Gabriel Bronner. Gabriel Bronner ha escrito artículos científicos con Ingrid Zuckerman, Eleanor Chu, Flavio Lorenzelli. Hiroyuki Yano ha escrito artículos científicos con Ingrid Zuckerman, Flavio Lorenzelli. Ingrid Zuckerman ha escrito artículos científicos con Gabriel Bronner, Hiroyuki Yano. Bien, dados estos nombres muy extraños, que a fin de cuentas son nombres verídicos de personas que en realidad sí han escrito artículos científicos, bien, entonces ya dada la gráfica, ahora continuamos con el desarrollo. Para esto, como he comentado y haciendo hincapié desde el comienzo de la presentación, comenzaremos claramente construyendo la matriz de adyacencia, que ya la podemos aquí mostrada. Ya construida, podemos observar que son, a fin de cuentas, 9 nodos, una matriz cuadrada 9×9, y vemos que es una matriz simétrica. Así también podemos observar que en su diagonal cuenta con puros ceros, porque como tal no puede haber en esta circunstancia o en esta aplicación, no puede haber bucles.
estamos hablando de que esta gráfica por definición es una gráfica simple, porque no cuenta con bucles y porque no cuenta con líneas paralelas. Justamente por esto es que ni hay unos en diagonales y tampoco hay unos repetidos en ambas, en una sola columna. En pocas palabras, tenemos una matriz simétrica donde estamos viendo, a fin de cuentas, las adyacencias que hay entre distintos nodos. Ahora, para comenzar a esto, partiremos del supuesto de la siguiente gráfica. Así como había mencionado que los métodos se van aplicando según las varias perspectivas de la gráfica, vamos a crear una perspectiva. Entonces tenemos nodos vecinos. También se le conoce como nodo adyacente, cosa que ya había mencionado antes. Una cosa importante es que una notación que vamos a ocupar en este momento es que los nodos vecinos también se les puede encontrar como NDV intersección NDU, siendo NDV y NDU dos conjuntos que pueden bipartirse dentro de una gráfica. Esto no es algo extraño, sino más bien es algo que planteamos ese problema, porque hay autores y hay coautores. Entonces NDV puede ser el conjunto de los autores y NDU puede ser el conjunto de los coautores. Bueno, las intersecciones que haya en estos dos conjuntos quiere decir que hay nodos vecinos. Bien, entonces tenemos la siguiente tabla que ya observamos aquí de este lado derecho, que justamente tenemos que las posibles relaciones que hemos ya marcado e incentivado en la gráfica del lado izquierdo. Tenemos AF, AC, DE, DH, HG y FE como relaciones inexistentes que pueden llegar a existir. Y en una siguiente columna tenemos lo que son los nodos que comparten como vecinos. Como podemos observar, desde aquí vamos observando que, por ejemplo, AF y D, en el primer registro AF, que es el nodo autor y nodo coautor, comparten el nodo D. Por tanto, hay un nodo vecino. Pero en el caso particular de AC, DE y HG, dado que ambos comparten dos nodos vecinos, decimos que entonces los nodos con más intersecciones serán más probables a crear relaciones. Ese es el primer criterio importante. Dado una relación inexistente, mientras más nodos adyacentes tengan, entonces habrá más probabilidad que creen una red o creen una relación. Sin embargo, el problema no acaba ahí, pues resulta que, supongamos en este caso, que estamos hablando en términos ya no tanto de una librería, sino por ejemplo de una red social, donde uno sigue entonces a un artista famoso que no tiene uno, sino tiene millones y millones de suscriptores. Entonces realmente el hecho de que yo siga a un artista o a una persona de este modo, realmente no va a significar nada que yo conozca a otra persona que la haya seguido. Realmente puedo conocer en ese sentido a muchas personas. Y justamente por esta clase de problemas que hay, nace el coeficiente de Jaccard, también basado en la intersección de nodos vecinos, pero aquí se le agrega algo importante, que es la unión de los mismos dos conjuntos. Entonces ahora tenemos la siguiente definición. El coeficiente de Jaccard es la cardinalidad de la intersección entre la cardinalidad de la unión. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos la siguiente manera. Tenemos que, por ejemplo, la posible relación o la hipotética relación entre A y F, A y F es posible que se puedan unir. Observamos que ambos contienen un nodo vecino, es decir, que su cardinalidad de su intersección va a ser igual a 1. Pero tenemos también que A y F tienen a su vez más nodos vecinos, que claramente no son necesariamente nodos vecinos. Sin embargo, por el hecho de ser nodos vecinos, se unen, se suman. ¿Qué quiere decir esto? De una manera más sencilla o más fácil explicada. La cardinalidad de la intersección va a ser el número de nodos vecinos que tengan estrictamente A y F. Nodos vecinos en común. Y la unión va a ser toda la cardinalidad de los nodos vecinos que tengan A y F. Totalmente todos. No importa que no sean comunes, sino es la unión, es la suma. Y aquí podemos observar que en la intersección aparece D y en la unión también aparece D, pero también aparece H, G y B. De tal manera que estamos observando que no estamos hablando de la intersección de nodos comunes estrictamente, sino estamos hablando de la intersección de nodos vecinos, bueno, de todos.
sea de A y sea de F. Entonces en ese sentido tenemos que el coeficiente de Jacquard va a ser la división entre la intersección entre la unión. Por eso tenemos que AF es igual a 1/4, AC es igual a 2/3, DE 1/2, DH 1/4, HG 1 y FE 1/4. Aquí algo pero muy importante que hay que especificar es que el mayor número, o sea un número mayor, indica mayor coincidencia de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos que H y G tienen de nodos vecinos comunes F y I, y en su unión también tienen F y I. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ambos solamente tienen dos amigos y esos dos amigos son amigos comunes. Es decir, en este caso particular, un autor ha escrito con dos coautores y esos dos coautores han escrito con el otro autor. Entonces, por tanto, que como es uno el coeficiente de Jacquard, quiere decir que es muchísimo, muy probable que H y G tengan una conexión futura. El siguiente método realmente no es un método como tal, sino más bien es como una ampliación del primero y se llama comunidades. Para esto entendemos que una comunidad es un conjunto de nodos que tienen estrictos rublos que comparten, propiedades que comparten y que los distinguen de otra comunidad o por tanto de otro conjunto de nodos. En este caso que tenemos, muy importante, que al igual que al primer algoritmo de nodos vecinos, donde podemos contemplar que un nodo coautor y un nodo autor, el número de nodos vecinos comunes que tengan es igual a la cantidad de probabilidad que tengan ellos de unirse. Bueno, aquí va a ser lo mismo, pero ahora se le va a agregar un plus. ¿Cuál va a ser este plus que se le va a agregar? Bueno, ¿qué dice el texto? Dice, dos nodos pueden tener puntos aditivos por pertenecer a la misma comunidad. Y abajo dice, si el nodo A y B pertenecen a la misma comunidad, entonces tener dos vecinos comunes se duplicará el número, o es decir, los puntos que mencionamos arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, hagamos hincapié, en este caso en el A y C. A y C, que tienen nodos vecinos comunes, que es B y D, y por tanto son dos nodos. Esto ya lo vimos hace rato. Pero justamente aquí lo que tenemos en una cuarta columna tenemos el número por comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Justamente en la gráfica del lado izquierdo tú observas que justamente hay dos comunidades denotadas por dos círculos o dos contornos de círculos. Tenemos la comunidad 1 y la comunidad 2. Podemos hablar de comunidad de autores y coautores que claramente no conocen a los de la otra comunidad. Y justamente porque estamos viendo que puede que haya una hipotética relación entre el nodo A y el nodo C, porque tienen dos nodos vecinos en común, significa que porque además están dentro de la misma comunidad, se le agregan dos puntos más, se le duplica, justamente como tenemos en el texto de abajo. Entonces tienes que realmente la cantidad de probabilidad que hay que se conozcan no es 2, sino es 4, porque pertenecen a las mismas comunidades. Si esto no fuese así, bueno, simplemente observamos los demás números. Por ejemplo, tenemos A y F, que A pertenece a una comunidad y F pertenece a otra comunidad. Pero la distinción es que aquí no se le duplica porque no pertenecen a la misma comunidad. Entonces aquí lo interesante es que podemos observar que las comunidades que se dan como conjuntos de nodos sí tienen un gran papel importante y fundamental dentro de la predicción de links, porque esto permite o da pauta a que entonces haya nodos que no solamente baste con que tengan nodos comunes vecinos, sino más bien que en este caso se duplica el número. Finalmente, después de haber visto dos métodos y la expansión de uno, tenemos el último método, igualmente basado en la cantidad de adyacencia que hay dentro de los nodos, que se llama asignación de recursos. Para esto hay que definir algo importante. ¿Qué es un recurso? Aquí tenemos arriba la pequeña ecuación. Dice que es la suma de toda U que pertenezca al conjunto de nodos vecinos comunes, y simplemente va a ser la suma de 1 entre n de u, entre la cardinalidad de n de u. Bueno, ¿esto en qué consiste? Y antes de ser como algo complicado, ¿cómo funciona? Dice
que la cantidad de recurso se le asigna a cada nodo vecino es 1 entre n, siendo n la cantidad de vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos en la tabla del lado izquierdo, tenemos todos los números. En la primera columna tenemos todos los nodos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y bueno, al lado contrario tenemos su cantidad de vecinos. Podemos observar, por ejemplo, que A tiene 2 vecinos, B tiene 2 vecinos, C 3, D 3, E 2, F 3, G 3, H 2 y I 2. Son nodos vecinos. Ojo, no estamos hablando aquí de nodos vecinos comunes, sino estamos hablando simplemente de nodos vecinos. Entonces aquí algo muy interesante es que la cantidad de recursos es que, por ejemplo, dada, por ejemplo, A y F, que A y F ya observamos que tienen un nodo vecino en común, que es D. Bueno, observamos que D va a asignarle un recurso a A y F. Ahora, esto se cumple la definición de arriba, que es la suma entre los nodos vecinos comunes entre 1 entre la cardinalidad de n de u. En este caso, la cardinalidad de n de u es igual a 3. ¿Por qué? Porque es la cantidad de vecinos que tenga D entre 1, bueno, sobre 1, que es igual a 1 entre 3, que es igual a 1/3. Entonces tenemos que A y F es igual a 1/3. Bueno, su asignación de recursos es igual a 1/3. A y C, en este caso que tenemos, observamos que A y C tienen 2 nodos vecinos. Bueno, tiene el nodo B y tienen el nodo B y tienen el nodo D. Ok, el B tiene 2 vecinos, el nodo D tiene 3 vecinos. Entonces, esto es igual a la asignación de recursos de la suma de 1 sobre los números de vecinos, que en este caso el primero es 3 y el segundo es 2. Entonces, la asignación de recursos de A y C es igual a 1/2 más 1/3. Tenemos, por ejemplo, D y H, que D y H nada más tienen un nodo vecino común, que es F, diciendo que F tiene 3 nodos vecinos. Bueno, simplemente tenemos 1/3. Y así continuamos con las sumas que acabamos de mencionar. Finalmente concluimos que en este caso, igual el número mayor que tenga la asignación de recursos, es decir, que la hipotética relación que tenga más asignación de recursos será la asignación hipotética con más probabilidad a ser real. Y bien, entonces ya pasamos, dando todo esto, a la parte de los resultados. Y en la parte de resultados tenemos la siguiente. Si hacemos una suma de los 3 resultados en todos los métodos previstos, concluimos que los nodos más probables a conocerse, en este caso, que es A y C y HG, que dan aquí obviamente 5/6, más por ejemplo 4 de 4, que son 5/6, más 4, bueno, 4 5/6. El coeficiente de Jacquard, que también vemos que hay un 2, 6 5/6, y en los vecinos que hay igual un 2, bueno, 8 5/6, son los números más altos entre todos los demás o las siguientes relaciones hipotéticas. Por tanto, que concluimos que la predicción del Dinks, a fin de cuentas, resulta o concluye, en todos los siguientes métodos ya vistos antes, que las relaciones hipotéticas A y C y HG son las que tienen muchísimo más probabilidad de ser cumplidas. Ahora, bueno, ya concluido esto, solamente queda hacer referencia a que todo esto que hemos visto o les he mostrado el día de hoy pertenecen a justamente problemas de ciencia de datos. Justamente toda la información que recabé acerca de esto fue gracias a que asistí a un curso en enero en facultad. Fue gracias a que asistí a un concurso en el Instituto de Investigaciones de las Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, bueno, conocido como Datatón. En dicho Datatón observamos todos estos algoritmos y justamente los pudimos aprender de una manera muchísimo más profunda. Finalmente, como bibliografía, yo les dejo a ustedes lo que es el repositorio de dichas conferencias. Justamente esto es la bibliografía. Aquí viene todo, vienen ejemplos más explícitos e incluso vienen códigos que se pueden aplicar a Python para poder realizar
algoritmos ya de manera programable. Finalmente me despido de ustedes y espero que haya sido de su agrado.